La historia arranca mostrándonos al protagonista, Yu Otosaka, un pibardo con un don bastante particular. Puede controlar el cuerpo de otra persona por exactamente 5 segundos. El problemita es que cada vez que hace eso, su propio cuerpo se queda tirado como si se hubiera desmayado. Y por eso ya terminó lastimado más de una vez en pleno cambio de cuerpo. Encima, la habilidad solamente le sirve con gente que puede ver directamente. Así que al principio no le encontraba mucho uso, más allá de gastarse bromas pesadas o usarlo para hacer cosas que haría cualquier persona, además de armar lío entre los matones del colegio para vengarse sin mancharse las manos. Pero más adelante se le prendió la lamparita y encontró una forma mucho más útil de aprovechar su truco. Desde entonces empezó a meterse en la cabeza de los cerebritos del aula justo en medio de los exámenes, memorizando todo lo que ellos escribían como si fuera una fotocopia mental. Así fue como logró subir como espuma sus notas. Con ese nuevo historial impecable, se postuló para entrar en las academias más top de la ciudad, pero esas pruebas de ingreso no eran nada fáciles, porque ahí no tenía ni idea de quién era el más inteligente del grupo. Por eso, para arreglárselas, empezó a colarse en distintas instituciones fingiendo ser un alumno más, todo con tal de encontrar a la presa perfecta y seguir sacándole jugo a su habilidad. Después de quedarse con el primer lugar de los exámenes, el prota ya tenía medio camino resuelto. Gracias a eso, logró meterse en una de las academias más prestigiosas del país, donde claramente su vida iba a dar un giro. Apenas llegó, ya andaban diciendo que se había copiado en la prueba, sobre todo cuando se enteraron de que él mismo daría el discurso de bienvenida. Mientras hablaba, la chica más conocida del colegio, Yumi Shirayanagi, lo notó, y su amiga no tardó nada en empezar a fantasear con un romance entre ellos. Después de su discurso, el prota revisó su calificación, pero sin notar que lo estaban filmando a escondidas, lo que claramente iba a traer problemas más adelante. Ya se le empezaban a acercar varias chicas, pero él se hacía el interesante y rechazó a una que ya se había imaginado como su futura esposa. El prota, ningún tonto, decidió que si iba a tener novia tenía que ser la más codiciada. Así que, con la ayuda de sus poderes y un camionero, se las ingenió para evitar que enviaran a Yumi con Jesucito. Y vemos que al chofer no le había pasado nada, así que está bueno. Pero él terminó quedando como todo un salvador. Después de todo el show, la amiga de Yumi vuelve a aparecer y la saca de su nube, recordándole que Yu la había rescatado como todo un caballero. Él, sin perder tiempo, le ayuda a ponerse de pie y la acompaña directo a la enfermería para que le curen los raspones. Una vez que salen con las vendas puestas, Yumi le suelta que quiere agradecerle por haber evitado que terminara como un robot de otro planeta. Pero Yu finge que no quiere aprovecharse de la situación. Yumi insiste en compensarlo por su ayuda, hasta que él termina cediendo y acepta invitarla a un café, aunque el lugar sea una especie de templo de los panqueques. El prota estuvo nada de devorarlos, pero Yumi lo detiene justo a tiempo para enseñarle el arte fino de comer panqueques con clase. Aunque Yu no soporta su estilo raro de prepararlos, igual le tira un cumplido por lo creativa que es, reconociendo que su técnica es de otro nivel. Finalmente, antes de irse, le pregunta si pueden encontrarse todos los días después de clase. Yu acepta, creyendo que ya la tiene comiendo de su mano, pero al día siguiente le cayó la citación del consejo estudiantil. Resulta que a alguien no le cerraba cómo tenía calificaciones tan perfectas, y empezaron a pensar que solamente estaba haciendo trampa. Para comprobarlo, lo obligaron a rendir una prueba especial, él solo en una sala vacía, sin nadie cerca a quien pudiera controlar como siempre hacía. Atrapado, no le quedó de otra que meterse en el cuerpo del que lo estaba vigilando, pero apenas ve lo que decía el supuesto examen que estaba viendo, se le sale la cadena y rompe en furia porque ahora sí estaban aprietos. Ahí entra en escena Tomari, una waifu que era quien lo había estado siguiendo desde hace meses. Esta tenía un poder bastante loco, volverse completamente invisible, pero solamente para quien ella quisiera. Sin perder tiempo, lo encara y le suelta que ya sabía todo, que se la pasaba poseyendo gente para copiar y sacarle ventaja. Él, lejos de ponerse nervioso, se le ríe en la cara y se manda a mudar sin mirar atrás. En medio de la persecución, se cruzó con Yumi, a quien le pidió que lo acompañara, pero hizo que se tropezara. Ahí, otro estudiante con habilidades llamado Yohiro, el cual ayuda, mientras que el prota seguía escapando. Aunque no llegaría muy lejos, porque enseguida también empieza a perseguirlo este tipo con su habilidad que
es bastante particular. Podía correr rapidísimo, pero con el pequeñito detallito que al no controlar muy bien su habilidad le costaba un poquitito frenar. Al final logran alcanzarlo y lo terminan acorralando para sacarle toda la verdad, pero justo en medio del interrogatorio aparece Nao y corta todo. Sin vueltas le dice que quiere llevárselo a su academia, porque en ese mundo existen un montón de personas con poderes como él, aunque todos sus poderes son temporales, ya que se desvanecen cuando se les pasa la etapa de la adolescencia. Por eso le propone que se transfiera a la academia Oshinoumi, donde puede quedarse hasta que se le acabe el poder. Incluso le aclara que ya había hablado con sus padres y estaban de acuerdo. A pesar de eso, él se niega rotundamente. Nao, sin filtro, le tira en la cara que no entiende cómo alguien dentro de todo guapo, que seguro tiene 1000 fans, necesita hacer trampas para hacerse el inteligente. Y no se queda ahí. También le dice que le daba asco que use sus poderes para tratar de ganarse a Ayumi, y directamente le dice que le daba pena. Después de tremenda humillación, él intenta atacarla, pero Nao desaparece al instante y le da tremenda patada sin que pueda defenderse, y unos cuantos golpes de cariño. La waifu le propone unirse a su grupo, que básicamente se encarga de darle con todo a cualquiera que use sus poderes para hacer maldades. Después de ese encuentro, nuestro prota vuelve a casa, donde su hermana menor, de nombre Ayumi, lo recibe y le pregunta por qué estaba tan hecho bolsa, pero le dice que estaba feliz ya que les acababan de avisar que los van a mudar a una escuela privada muchísimo mejor y nueva. Y lo mejor es que ya no van a tener que poner dinerillo del alquiler porque les dieron una beca que les va a cubrir todos los gastos. Ayumi estaba recontra contenta y para la cena le cocina a Murai, aunque él no estaba nada feliz, ya que no le dan muchas ganas de irse a una escuela que no eligió. Además, nos enteramos que no se lleva mucho con sus viejos, porque cuando se separaron, su madre los abandonó con su tío. Yu le dice a la waifu que para él sus padres no existen y ya no le importan ni siquiera un poco, y que la única familia que le queda es ella. Pasadas las horas, la waifu se pondría con su telescopio, cosa que hace que al prota le dé un bajón terrible, así que le ordena que se vaya a dormir porque mañana se mudarían temprano, y ese lugar era un lujo total, con todo de primera. Cuando entran a su nuevo apartamento, resulta que es más grande que la casa del propio prota, lo que hace que la waifu esté totalmente emocionada y feliz. Todo lo contrario al prota, quien recuerda que habló con su waifu y le dijo que lo trasladarían, mencionando que de vez en cuando lo podría visitar, que era cuestión de tiempo. A lo que ella le dijo: no, gracias por salvarme, pero cortamos, sí, así. Volviendo a la realidad, sus nuevos compas se ponen a ayudarlo con la mudanza. En eso vemos como su tío le había dado un regalo especial, un montón de ramen. Por su parte, Nao empieza a volver loca a la hermanita del prota con su habilidad, cosa que hace que el prota la regañe, diciendo que si ya no tiene nada que hacer, que se vaya de inmediato, cosa que hacen. Al día siguiente, Yu se alista para arrancar su nueva vida, y de paso ve lo fachero que es. Al salir, lo espera su hermanita Yumi, que otra vez le encaja arroz con tortilla para el almuerzo. Harta de comer siempre lo mismo, Yu piensa que la pobre Yumi ya tiene el perfil de una ama de casas. Ya en su nueva escuela, lo reciben Nao y Yojiro. Con la curiosidad picándole, Yu le pregunta a Nao si todos los estudiantes ahí tienen superpoderes. Ella le aclara que la mayoría tiene habilidades raras, o al menos muestran algún indicio medio débil de que podrían tenerlas. Mientras tanto, Yu se ríe de los estrictas que son las reglas del lugar, pero Nao se pone seria y le cuenta que antes a los chicos con poderes se los llevaban a laboratorios como si fueran ratas de prueba. Yu lo toma medio a la ligera, pero eso solamente hace que Nao le suelte que su hermano terminó completamente mal de la cabeza por culpa de esos experimentos turbios que les hacían los científicos. Es por eso que un tipo creó esta institución para evitar que sean ratas de laboratorio. Pasados unos minutos, el prota se fastidia y le pregunta a Nao por qué demonios tiene que formar parte del consejo y colaborar con ellos si ni siquiera los quiere. Por eso mismo, Nao le suelta que el comité ya le tiró encima una misión súper importante: encontrar a más personas con poderes raros y asegurarse de que estén bien cuidadas. En la siguiente escena, Yu se pone ante la clase con ese ego todo inflado, pero se lleva una sorpresa nada agradable al ver que Nao y Hojiro compartirán salón con él. La cara de decepción le delata todo. Durante la clase, Yu le clava la mirada a Nao mientras ella no parece importarle mucho, y no puede evitar pensar cómo alguien tan chica llegó a ser presidenta del consejo. Ahí es cuando Hojiro le aclara que lo que importa en
en ese puesto no es la edad, sino lo bien que manejes tus habilidades y bueno, lo bien que te ves también. En el descanso, para comer, los dos deciden ir directo a la cafetería, pero se topan con un mar de estudiantes y una fila interminable. Ante eso, Hojiro se manda con su superpoder especial y consigue un par de sándwiches sin hacer ni un segundo de fila. Pero como no sabe frenar, obviamente hace un desastre. Pero que los consiguió. Así que después de eso, todos vuelven al aula. Yu, aunque con comida en mano, sigue observando a la waifu, porque durante todo el almuerzo ella ni se levantó de su asiento ni interactuó con nadie. Se notaba que era bastante solitaria, así que Hojiro le explica que la mayoría le tiene miedo. Aunque Yu nunca la ha visto pelear, las demás lo conocen por sus formas algo intensas. Pero antes de que puedan seguir hablando sobre sus sangrientas leyendas, Nao aparece frente a ellos sin avisar y les informa que deben asistir a una reunión del consejo. Yu, Nao y Hojiro entran al salón, esperando a otro tipo que llega completamente empapado y deja caer una gotita de agua en un mapita, marcando con exactitud el lugar donde se encuentra una nueva persona con habilidades especiales. Además, comenta que el tipo puede sacar fotos con su mente. Rápidamente, la albina empieza a trazar un plan, pero Yu considera por un momento que todo se resolvería más fácil si simplemente llamaran a la policía. Obviamente, le hacen ver que eso estaba fuera de discusión, así que van todos rumbo al sitio señalado, que resulta ser otra escuela, o sea, básicamente como le pasó al prota, y la waifu es la que va adelante, mientras Yue y Hojiro se encargarán de vigilar de que no se escape, hasta que Nao vuelve corriendo y le dice a nuestro prota que venga con ellos. Si llega a detectar a la persona que estaban buscando, tiene permitido cambiar de cuerpo y revisar sus pertenencias. Finalmente descubren de que hay un alumno bastante turbio que anda comercializando imágenes ilegalísimas. El tipo en cuestión no es cualquier don nadie. Resulta que lidera el club de arquería y tiene un don bien curioso. Puede convertir en realidad lo que se imagina. Usando ese poder se dedicaba a generar fotos para luego generar un dinerillo. Todo un emprendedor. A pesar de la evidencia, el arquero se hace el desentendido y finge no saber de qué le hablan. Pero la waifu, sin perder la calma, le aclara que lo tienen bien agarrado, porque revisaron sus cosas y encontraron un montón de fotos que lo dejan comprometido. Finalmente, el emprendedor entra en pánico y aunque no quería llegar tan lejos, termina apuntándoles con una flecha. Sin embargo, al cruzarse con la mirada desafiante de esta, se pone tan nervioso que se le escapa el tiro sin querer. Por suerte, la flecha no da en nadie, ya que apenas la suelta logran desviarla. En medio del caos, el prota aparece, lo posee y le quita las fotos. Viéndose sin escapatoria, el arquero acepta dejar de usar sus poderes con fines de dinerillo. Más que nada porque se entera de que hay gente peligrosa allá afuera que estaría encantado de atraparlo y hacerle cosas horribles en nombre de la ciencia. Ya afuera le preguntan si esto que acababan de hacer era algo natural para ellos. La waifu le responde con total seguridad que es su día a día. Su misión es proteger a los que tienen habilidades especiales antes de que caigan en manos equivocadas. Como el prota le picaba la curiosidad por conocer al hermano mayor de ella, termina diciéndole que la próxima semana pueden ir a visitarlo. Finalmente, antes de subirse, la waifu compra comidita. Durante el viaje, ella se emociona mucho por esa delicia. Mientras come como si no hubiera un mañana, suelta que el hermano activó sus habilidades justo cuando ella entró a una escuela secundaria de élite. Tan entusiasmada estaba que le tiró en la cara a su hermano que ella ahora iba a ser la que mantendría a la familia. Kazuki, sin tomárselo mal, se ríe y ahí vemos que el chico tenía pensado seguir su sueño de crear una banda exitosa. Después le pregunta si al menos le gustaba su banda favorita, pero ella le responde que no, ni eso. Lamentablemente, toda la felicidad que tenía esa familia se esfumó, ya que la madre de ambos les pidió casi de rodillas que aceptaran ir a un internado para que puedan mejorar sus habilidades. Al principio, Kazuki estaba furioso con la idea, ya que él quería ser el dueño de su vida, pero al verla suplicando, entendió que ya no podía sostenerlos más. Al final, terminaron entrando en ese internado. Mientras ella pasaba el rato con sus nuevos amigos, Kazuki no la pasaba tan bien. Lo tenían atrapado haciéndole pruebas, ya que había despertado una habilidad bastante especial que le permitía hacer vibrar el aire como se le diera la gana. Resulta que todo empezó cuando Kazuki usó sus habilidades en pleno show con su banda, modificando el sonido de su guitarra con su poder. Esa pequeña demostración terminó atrayendo la atención de unos científicos bastante curiosos, que pensaron que él tenía la capacidad de bloquear señales o espiar transmisiones
estaciones de radio. Después de un año entero, Nao logró verlo de nuevo, pero lo que encontró fue muy distinto al hermano que recordaba. Kazuki se había vuelto alguien completamente apagado, lleno de traumas, y ni siquiera pudo reconocerla como su hermana. Finalmente, la waifu empezó a sospechar que las personas que lo rodeaban no eran amigos reales, sino actores puestos ahí por los mismos científicos. Lo peor es que esos tipos la revisaban todos los días porque creían que ella también podía tener algún poder escondido. Al entender todo esto, no perdió tiempo y escapó del lugar como pudo. Después de tremenda historia, el prota siente la necesidad de saber cómo terminó todo, pero justo cuando estaba por preguntar quién fue esa persona en la que sí pudo confiar, Nao lo corta y le avisa que ya llegaron al destino. Apenas entra al hospital, los dos caminan hacia la habitación de Kazuki. Al entrar, el prota queda en shock total al ver cómo se comporta, completamente fuera de sí, como si la cordura se lo hubiera esfumado. Nao, con una tranquilidad que sorprendía, le explicaría que lo que estaba intentando hacer era crear una canción con el sonido de las almohadas. Una enfermera se acercaría para repartirle calmantes, y luego la waifu le dijo que irían a sacarlo a tomar un poco de aire. Ya afuera, Nao le contaría que ahora estaba en condiciones de cuidar a Kazuki gracias a esa única persona en la que sí pudo confiar. El prota, al escuchar todo eso, menciona que debió haber sido una pesadilla, diciendo que lo lamenta mucho. Más tarde, en el regreso en colectivo, la albina le dice que por favor no intente caerle bien, lo que dejaría todo un poco incómodo. Al volver al dormitorio, su hermanita, siempre con una sonrisota, le dice que se enteró que había tenido una cita y como premio le cocinó un plato de curry que parecía una bendición caída del cielo. En ese momento, el prota no podía dejar de pensar en que quizás ella también podría despertar algún tipo de poder extraño, lo que le generaba cierta preocupación. Al día siguiente llegaría a su casa con el ánimo por el piso. Al notarlo, le preguntó qué le picó, y para que se saque esa cara, le promete que en el almuerzo lo sorprenderá con un banquete épico. Ahí vemos como en la cafetería hay curry sin límite, que el Cuatro Ojos probablemente para conseguirlo vaya a usar su velocidad al máximo, dejando la cafetería hecha pedazos. Apenas suena la campana, sin dudarlo ni un segundo, pasa lo que ya mencioné. Ahí el prota decide probar ese curry que estaba tan rico que hasta se larga a llorar de alegría. Ahí, Hojiro recibe una llamada de Nao y les avisa que hay que reunirse en la sala del consejo. Ya en la sala del consejo, Takeido entra y de una le pregunta a Hojiro por qué este tipo siempre está empapado, como si acabara de salir de la ducha con la ropa puesta. Ahí, Hoji explica que el truco especial de Takeido solamente funciona cuando estaba completamente mojado, lo que a más de uno le da escalofríos. Luego de esa extraña explicación, Takeido les cuenta que su próximo blanco es alguien con la habilidad de canalizar. El prota, que no tiene ni la menor idea de qué significa eso, lo mira con cara de perdido. Nao entonces aclara que el sujeto en cuestión puede tener contactos con los muertos, o sea, es un medium. Takeido, sin perder el ritmo, agrega que esa persona no solamente tiene la habilidad de canalizar, sino que además controla el fuego, lo que deja al grupo completamente impactado. Una vez que Takeido se va, tanto Hoji como el prota se quedan en shock por saber que ahora van tras alguien que posee dos habilidades al mismo tiempo. Más tarde terminan metidos en un callejón del centro y tras de revisar un poco, Nao dice que la muchacha escapó porque encuentran rastros de gente corriendo. Luego charlan con una mujer y ahí se enteran de que la waifu se llama Yushan Shimori, o más conocida como Yusarin, una estrella juvenil que formó parte de una banda llamada Hollow Hello. Hojiro no puede ocultar la emoción cuando escucha ese nombre, ya que es fan a morir del grupo, y sin que nadie se lo pida, empieza a soltar toda la historia de la banda, aunque, como era de esperarse, el prota lo frena en seco porque no tiene tiempo para escuchar a cosas de raros. El grupo se pone a investigar sus redes, pero mientras hacían eso, Nao nota que alguien los observa desde una especie de callejón. De inmediato salen corriendo tras el sujeto, pero el tipo ya estaba preparado. Apenas se acercan, lanza un ataque con el que deja fuera de combate a Nao. El prota, sin perder tiempo, toma el control del cuerpo del atacante para evitar que escape, y Hojiro aprovecha para lanzarse con su habilidad de velocidad y golpearlo con todo. El golpe de Hojiro fue tan fuerte que hasta el prota lo sintió en carne propia. Con Nao ya despierta, lo primero que hace es gritarle al tipo que le va a pasar factura por casi destruir su cámara, jurando que le va a reventar la cabeza hasta que no pueda ni tartamudear. Aterrorizado, el tipo confiesa que es un paparazzi contratado para seguir a la idol y sacarle fotos. Como se dan cuenta de que todo fue una confusión, lo sueltan, pero recién después de que lo recoja,
llega la ambulancia. Justo después aparece un muchacho furioso que exige saber por qué están buscando a Yusarin, como así también les pregunta cómo atraparon al fotógrafo, y Nao le responde sin vueltas que usaron poderes especiales, mencionando que saben que estaba cubriendo a uno de los suyos. Ella aclara que su intención no es mala, y al principio el chico no le cree nada, pero cuando la reina del grupo le muestra lo que puede hacer, el muchacho se tranquiliza y los deja pasar, aunque advierte que últimamente la idol anda algo complicada. Se meten por un lugar turbio y ahí se topan con la mismísima Yusarin, cosa que Hojiro no aguantaría. Ella no estaba sola, la acompaña un chico que no pierde el tiempo y les lanza una advertencia: si intentan algo raro, de ahí no sale ni su sombra. El prota, viendo que su compañera se empieza a calentar, le pide que no arranque una pelea en pleno recibimiento. Después de todo eso, Nao cambia de chip y saca su lado más amable para hablar con la idol. Primero le pregunta cómo se llama en realidad. Ella le cuenta que su nombre completo es Yusa Kurobane. Después, Nao lanza otra pregunta, esta vez sobre si alguna vez sintió que otra persona la controlaba. Yusa dice que sí, que a veces se queda dormida sin aviso y al despertar estaba en cualquier parte, algo que sus médicos creen que es un trastorno de personalidad, pero Nao le aclara que nada de eso, que no tiene nada mental, sino algo mucho más raro. Al rato, Nao les cuenta a los demás que Yusa tiene un poder bastante particular: los espíritus pueden meterse en su cuerpo, y justo ahora quien toma el control es una tal Misa. Los chicos se miran sorprendidos porque Misa no es otra que la hermana mayor de la idol, que había fallecido hace medio año en un accidente, y justo en ese instante Misa hace acto de presencia. La chica tenía un carácter fuerte, no se andaba con vueltas y eso encajaba justo con su habilidad, ya que Misa es la que tenía la habilidad de fuego, no la idol, y sí, podía encenderlo todo con solo quererlo y controlar las llamas a gusto. Como no confiaba en los que acababa de llegar, empezó a incendiar todo sin pensarlo dos veces. Después de tranquilizarla, se sentaron a charlar y ahí fue cuando entendieron lo que pasaba. Básicamente, tiene información de un productor muy famoso en su celular que lo vincula con la mafia y mucho dinero sucio. Los chicos mencionan que no entregan el celular porque de igual manera la mafia querría terminar con ella al conocer todos sus secretos, y si lo entregan a la policía, el productor acabaría con su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Misa menciona que lo más fácil de hacer es quemar la productora y listo, pero Nao le dice que mejor se tranquilice, ya que la que va a pagar los platos rotos es su hermana, mencionando que lo mejor es enfrentarlos y amenazarlos, mencionando que es su especialidad, a lo que la loca le dice que le gusta esa forma de pensar, y así llegan a un trato. Esa noche Misa toma el lugar de Yusa y contacta al director y su grupo. El productor no para de amenazar a Yusa, así que es ahí cuando los amigos se encargan de eliminar a los hombres del director y Misa lanza una lluvia de fuego, mientras Nao le da una golpiza sin que nadie pueda verla. Aterrorizado, el productor suplica que no lo eliminen y Misa lo deja ir con la condición de que no vuelva a cruzarse con ella nunca más. Después de eso, Nao le avisa a los chicos que deben llevar a Yusa a su escuela, ya que estar afuera ya no es una opción. En ese momento, el pelirrojo dice que Yusa no puede perder su poder, porque si no, Misa se irá para siempre. Luego de pedir un momento a solas, el pelirrojo le confiesa que siempre estuvo enamorado de ella, confesándole además que se siente culpable ya que él era el que manejaba la moto cuando ésta se fue con Jesucito. Ella le diría que no es su culpa y que vive una vida feliz sin estar atormentándose. Tras una despedida llena de lágrimas, el prota vuelve a casa completamente devastado. En la mañana, el prota se levanta, pero el desayuno lo estaba esperando, que tenía todo menos pinta, pero de igual manera, para no herir los sentimientos de su hermana, decide comerlo igual. Sin embargo, corre a clases antes de que le caiga mal la comida. Al llegar, Hojiro anuncia emocionado que Yusu ahora será parte de su grupo. Aunque las chicas quieren que las trate con normalidad, eso estaba complicado. A Yusa le toca sentarse al lado de la albina, que apenas le da bola, lo que provoca que todos empiecen a hablar de lo mala gente que es. Una vez en el descanso, la tienen rodeada, cada uno pidiéndole que por favor los agregue a WhatsApp. Hojiro, por su parte, estaba más que encantado de que su idol esté con ellos, ya que a diferencia del resto, él sí es fan de verdad, se sabe de memoria cada detalle de Yusarin. Pero antes de que siga delirando, Nao interrumpe todo para pedirle al grupo que la sigan a la sala del consejo, y sorprendentemente también le dice a Yusa que debe venir con ellos, incluso tomándola de la mano para llevársela. Una vez ahí, Hojiro sigue sintiéndola un buen, diciéndole que
Tomori ya quiere que sea parte del consejo para chambear juntos, algo que Yusa agradece con mucha dulzura. Mientras tanto, aunque no duraría mucho, aparece nuestro querido Takeido, lo que deja a la idol toda asustada. Él informa que su próxima misión es un tipo con habilidades mentales y que ya tienen su ubicación marcada. La albina menciona que ese lugar es la escuela Kanai. Menciona que viene siguiendo a un jugador del equipo de béisbol, quien ha logrado ganar 3 partidos seguidos con puntaje perfecto, algo que alertó a casi toda la prensa local. El chico en cuestión usaba sus poderes mentales para que la pelota girara y básicamente sacar ventaja, o sea, telequinesis. La presidenta y su trío inseparable se presentan en la escuela de ese pitcher que estaba causando revuelo. Tomori no se anda con vueltas y va directo al grano, preguntándole si estaba usando sus habilidades para ganar partidos. El beisbolista se le ríe en su cara y les tira una indirecta, preguntando si eran parte de algún club de cosas raras, pero ella le responde en serio. Le muestra lo que puede hacer y lo pone en alerta sobre lo peligroso que es andar usando poderes a la vista de todos, porque podrían raptarlo para hacerle estudios. A pesar del aviso, el chico se levanta y no quiere dejar de usar su don. Estaba convencido de que su equipo necesita brillar en el próximo torneo. Como última opción, Tomori le lanza una propuesta, un partido entre ambos colegios. Si el equipo del beisbolista pierde, tiene que dejar de hacer trampa con sus habilidades. Al día siguiente arranca el duelo, con todo el consejo estudiantil metido en la jugada. El partido arranca intenso, sobre todo porque nadie podía detener o cambiar la trayectoria de esa pelota que parecía tener vida propia, hasta que Yu se cansó de ver cómo se confiaban junto al consejo estudiantil y les avisa que a partir de ese momento se acabó el juego limpio. Les ordena sin vueltas que empiecen a usar sus habilidades sin piedad. Desde ahí el rumbo del partido cambia por completo y con trampas incluidas el equipo de Yu termina ganando. Ya después del duelo queda en que él no va a usar más sus poderes en el campo, mencionándole que debe tener cuidado y que no se preocupe ya que él es muy talentoso y de igual manera va a lograr sus sueños sin la necesidad de hacer trampa. Finalmente el chico les da las gracias y se despide para animar a su equipo. Ahí Nao le pide al prota que posea al chico y cuando se despertó la albina le diría que va a tener que seguir vigilándolo porque hay algo que no cuadra. Al día siguiente Yu observa como Yusa sigue provocando a los grupitos de fanáticos que no paraban de rodearla. En su cabeza se preguntan por qué todos actúan como si esa chica fuera tan perfecta. De repente Yu se da cuenta de que estaba rodeado por un montón de chicas furiosas que lo sacan a la rastra. La curiosidad le gana y las sigue a escondidas. Desde lejos ve como el grupo de chicas le entrega unos regalos en nombre de otras chicas y ella se queda en silencio, simplemente sin hacer nada. Cuando todo termina y las chicas se van, Yu deduce que seguramente le dieron esa paliza porque siempre dice lo que siente a los demás. Él se le acerca para ver cómo quedó. Justo cuando ella se sacude el polvo de encima, le lanza en seco que si estaba tan preocupado, bien podría haberla salvado antes. Justo en ese momento suena el celular. Ahí vemos cómo le avisan a Nao que acababa de aparecer otro individuo con poderes. Sin perder tiempo, va directo a la sala del consejo, donde Yusa se sorprende al notar las marcas evidentes de que alguien la había golpeado. Fue entonces cuando Nao le admite sin rodeos que sí, la golpearon y que ya estaba bastante acostumbrada a este tipo de cosas. Ahí es cuando Misa reaparece, muy furiosa, diciendo que piensa vengarse de las chicas que la agreden. Mientras conversan, Takeido entra de pronto, interrumpiendo la charla. Tira la gota en un punto del mapa y les informa que la habilidad del individuo es la levitación. Esta noticia le devuelve el ánimo a Nao, quien de inmediato le muestra una revista donde se menciona que un extraño ser volador estaba paseando así porque sí. Por eso propone hacer una parada técnica en el supermercado antes de ir a buscar a ese nuevo sujeto. Poco después, el prota y la waifu se encargan de comprar todo lo necesario, al tiempo que charlan entre risas sobre su brillante idea de hacer un asado para atraer a su víctima. Yusa, que los observa mientras organizan todo, empieza a sospechar que tienen demasiada química, así que le pregunta al nerd si por esas casualidades son pareja. Él, medio entre risas, le contesta que aunque apenas se conocen, la verdad es que hacen buena dupla. Después de eso, el grupo se pone en marcha hacia las montañas, y ahí Nao sorprende a Yu al decirle que su plan es acampar en el lugar hasta que el tipo volador dé señales de vida. Las chicas se encargan de cargar todo lo relacionado con la comida, mientras que los chicos, bien machotes, se ocupan de arrastrar lo más pesado. Tras una caminata que parecía no terminar más, finalmente alcanzan la zona donde aparecía en la revista. Mientras estaban armando el campamento, Yu por poco se va de cabeza, pero como al final no pasó nada,
nada, a nadie le importó y lo ignoraron por completo, cosa que lo dejó bastante fastidiado. Más adelante, el prota se pone al teléfono con su hermana a charlar y le confiesa que esto tiene pinta de ir para rato, pero justo la waifu tosió, cosa que lo preocupó, pero rápidamente ella lo calmaría diciendo que estaba joya y que enseguida se iría a lo de una amiga. Ya con el hambre encima, todos se ponen manos a la obra para cocinar, preparando un buen manjar. Todo huele tan bien que daban ganas de robarles el plato. Yu, en cambio, es el único que no se ve emocionado, lo cual era medio raro. Esa noche, Yu aprovecha para preguntarle a Tomori qué es esa música que siempre tiene puesta. Ella le cuenta que se trata de Shen, la banda favorita de su hermano. Al escuchar un fragmento, Yu siente una extraña familiaridad, como si ya lo hubiese oído antes, pero decide no darle muchas vueltas. Mientras conversan, Tomori le explica que la música Shen transmite una sensación de aislamiento en un espacio inmenso, y que probablemente logran eso porque la cantante principal estaba totalmente ciega. Entre charla y charla, confiesa que sueña con algún día grabar un videoclip para la banda, pero admite que se conformaría con grabar su historia de vida tipo documental. Aprovechando que planea comprarse otro aparatito de MP3, le regala el que tiene a Yu. Esa misma noche, él se queda dormido escuchando la música y termina soñando con su hermana y con la misteriosa persona que ya había visto en otros sueños. Pasan unos días hasta que el grupo finalmente encuentra al muchacho volador. Como siempre, Tomori le explica que los pueden usar para el mal y que esa persona se niega, y así que obviamente tocaba sacarlo a la fuerza. Pero en lo que hay que prestar atención es que el prota, al poseerlo, pudo controlar su poder. Aunque logra neutralizarlo, el chico queda bastante lastimado. Tomori aprovecha para explicarle lo peligroso que es abusar de su habilidad y le revela que en realidad su poder de volar no es nada más que una condición temporal que va a desaparecer conforme vaya creciendo. Consciente del riesgo, él promete no volver a usarlo. Confiando en su palabra, Tomori le dice que estaba bien. Más tarde, Yu regresa a casa donde Yumi lo recibe con una cena que, para su suerte, tenía buena pinta. Entre charlas y risa, ella le cuenta que un chico se le declaró en la escuela, pero que ella lo rechazó. Para su mala suerte, la waifu empieza a estornudar varias veces y al ver que tiene fiebre y tos, Yu la manda a descansar, diciéndole que hoy no va a ir a la escuela. Mientras tanto, surgió un nuevo caso. Una persona con el poder de provocar derrumbes había sido localizada en su casa. Resultaba extraño ya que a esa hora la mayoría estaría en la escuela, salvo que obviamente falten por estar enfermos. Esto hizo que el prota sospechara que podría tratarse de su hermanita. El prota quería llevar a la rubia porque es su idol favorita, y para que el Cuatro Ojos no se ponga celoso, Nao lo envió a hacer otro encargo. Tras una visitita a la tienda, fueron a casa de Ayumi. Sin embargo, al llegar encontraron a unos chicos que parecían ser sus amigos. Uno de ellos estaba visiblemente nervioso. Al final no se quedaron mucho tiempo y se marcharon. Aún así, Yu notó que una de las chicas miró a su hermana de forma un poco extraña. Poco después llegó Yusa, lo que hace que casi se desmaya de la emoción. Luego fueron a comer juntos, pero Yusa tuvo que despedirse antes porque debía chambear. Después de la comida, Yu y Tomori se ofrecieron a lavar los platos, momento en el que Ayumi empezó a sospechar que entre ellos había algo, aunque ambos le dijeron que no era así. Finalmente se pusieron a preguntarle a la waifu sobre los derrumbes. Es ahí que Ayumi comentó casi al pasar que había tenido un sueño feo. Yu, sin embargo, se había adelantado y no dejó que Tomori le preguntara más detalles. Antes de marcharse, ella le pidió que intentara descubrir de qué se trataba el sueño, pues podría ser la clave para identificar un posible poder. También le aconsejó que incluso si Ayumi se recuperaba, que no la dejara volver a la escuela para evitar riesgos. El prota le hace caso y pronto supo que el sueño de su hermana describía una devastadora destrucción. Tomori quiso confirmar la información y le pidió a la waifu que se quede unos días más en su casa, pero Ayumi, sintiéndose ya con fuerzas, no pensaba acatar la orden, y como es una malcriada sin padre, se escapó rumbo a clases. Tomori se enteró y sin perder tiempo fue con Yu directamente a buscarla. Mientras ellos la iban a buscar, aquella muchacha que en otra ocasión había lanzado miradas hostiles a la waifu le revelaba sus verdaderas intenciones. Quería apartarla del camino. El motivo era simple y mezquino. Desde que ella apareció, el chico al que consideraba el amor de su vida había empezado a ignorarla, y ella estaba decidida a recuperarla cueste lo que cueste. De esa manera, esta escapa. La confrontación entre Yumi y la chica la llevó hasta un pasillo sin salida. Acorralada, la menor reaccionó de forma instintiva. Su habilidad se activó y provocó un colapso repentino en el edificio, derribando paredes y causando destrucción a su alrededor. En ese preciso momento estaban llegando al lugar. Desde la distancia fueron testigos del derrumbe. Desesperado, Yu
salió corriendo a los escombros para rescatar a su hermana, pero un pilar debilitado cedió y se desplomó sobre él, dejándolo inconsciente. Pasaron varios días antes de que despertara. Apenas abrió los ojos, preguntó con angustia por Ayumi, pero el médico le dio la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Su hermana ya no estaba con ellos. Su mundo se vino abajo en ese instante. Con el corazón destrozado, Yu salió del hospital tras el funeral sumido en una profunda tristeza. Encerrado en su apartamento, pasaba los días mirando la televisión, descuidando por completo su salud y alimentándose únicamente con fideos instantáneos. Sus amigos intentaron ayudarlo, pero él ni siquiera les abría. En un momento apareció su primer amor, quien quería ayudarlo como él hizo con ella, pero el prota le dijo que se fuera de inmediato ya que estaba bien solo. Todo iba de mal en peor. Como no pagaba, intentaron desalojarlo ya que había abandonado la escuela, pero él usó sus poderes para evitar esto, y con el poco dinero que tenía se fue para que no lo molesten. Al final vivía en un café donde se alimentaba de pizza, pero al ver una tienda de juegos decidió liberarse un poco, donde vemos que ya le faltaba un tornillo. Es más, en un momento lo empezaron a fastidiar y no tardaría en hacerlos pagar con sus habilidades, cosa que le agarraría el gustito, así que al final este se puso a empezar a hacer pagar a los matones como forma de distracción, hasta que llegó un punto en el que se metería en el sendero más oscuro de la vida. Fue ahí cuando apareció Nao, quien termina confesando que siempre estuvo con él, solo que estaba usando su habilidad, diciendo que también se sentía culpable por lo de su hermana. Ella le dijo que lo primero que harían era comer comida real, cosa que al prota no le daba mucha gracia, pero ella le pidió que simplemente pruebe la comida y después lo dejaría tranquilo. En ese momento, el prota caería inconsciente. Más tarde, Nao lo despierta con una sonrisa suave para invitarlo a probar las tortillas con arroz que ella misma cocinó. Aunque al principio parece algo rutinario, en cuanto el protagonista da el primer bocado, se detiene de golpe, sorprendido por el sabor. Esa tortilla tenía exactamente el mismo gusto que la que solía preparar su hermana Yumi cuando era más joven. Conmovido, no puede evitar preguntarle a Nao cómo logró replicar ese sabor con tanta precisión. Ella, sin rodeos, le explica que encontró el antiguo libro de su madre donde tenía las recetas y que allí Yumi había dejado una pequeña flor dibujada junto a la receta que solía preparar con más cariño: la tortilla con arroz, el plato preferido de su hermano. Esta revelación remueve los recuerdos del protagonista, llevándolo a pensar en la última vez que su hermana le cocinó ese mismo plato. En aquel momento, por simple vergüenza, no se atrevió a comerlo, y ahora ese remordimiento vuelve con fuerza. Por eso, con los ojos ligeramente humedecidos por la nostalgia, termina la tortilla que le ofreció Nao como si estuviera probando una vez más la que su hermana le había dejado con tanto afecto. Después de terminar de comer, con la mente aún revuelta por las emociones, pregunta a Nao qué debería hacer ahora. Ella rápidamente le dice que retome su papel en el consejo estudiantil. Sin embargo, él le recuerda que había hecho un juramento de no volver a usar sus habilidades especiales nunca más. Sin embargo, Nao le responde que el trato era válido solamente si comía un bocado. Como terminó toda la tortilla sin dejar un gramo de arroz, su promesa ha quedado anulada. Hojiro y Yusa serían los primeros en acercarse a saludarlo al llegar al aula, dándole una cálida bienvenida frente al resto de sus compañeros. Sin embargo, este gesto amistoso no caería nada bien entre aquellos que solían envidiar al protagonista por ser elegido por la diosa del aula. Aún así, lejos de importarle la atención o las quejas de sus compañeros, el protagonista se mostraba claramente más interesado en observar de cerca a Nao. Mientras tanto, la llegada de la idol y sus canciones cargadas de esperanza hacían que muchos quedaran embobados por su presencia, por lo que el prota recordaba cuánto había extrañado esto. Cuando llegó la hora del almuerzo, Hojiro se apresuró en ir por el estofado antes de que se acabara, lo que provocó una ligera risa en el protagonista, quien aceptó con gusto la comida traída por su amigo. Sin embargo, apenas comenzaban a comer, fueron llamados con urgencia a la sala del consejo estudiantil. Sin perder tiempo, ambos apresuraron su almuerzo y se dirigieron allí sin saber exactamente qué los esperaba. Contrario a lo que imaginaban, no se trataba de una misión ni de algo serio. En realidad, Yusa los había citado para mostrarles con entusiasmo su primer videoclip oficial como idol. Hojiro, que ya estaba expectante desde antes, parecía estar a punto de explotar de emoción.
emoción. Nao tomó el control del reproductor y puso el video para que todos pudieran verlo. Una vez finalizado, el grupo la felicitó con entusiasmo, reconociendo el esfuerzo de ella. Incluso Hojiro estuvo a punto de derramar una lágrima por el orgullo que sentía. Pero fue Nao quien sorprendió a todos con su reacción. Le dijo directamente a Yusa que estaba bien, lo cual, viniendo de ella, era una muestra de aprobación muy poco común. Después del video, Nao decidió compartir que había conseguido entradas para un concierto exclusivo de Stien, su banda favorita. Yusa, confundida, admitió no conocer ese grupo, y Hojiro tampoco tenía la menor idea de qué tipo de música hacían. Al notar esa indiferencia, Nao se molestó con todos ellos. Hoji le dice que preferiría llenarse los oídos con cemento antes de que someterse a ese tipo de música. Pero espera, ¿estás cansado de pagar múltiples plataformas para ver tus contenidos favoritos? Con Magis TV puedes tenerlo todo en una sola app. Te ofrece más de 1300 canales en vivo de todo el mundo, más de 16,000 películas y series, incluyendo los últimos estrenos, deportes en vivo y contenido para toda la familia. Lo mejor es que es compatible con Android, TV Box, Fire Stick y muchos dispositivos más. Solamente necesitas descargar la app y comenzar a disfrutar. Haz clic en el enlace que está en la descripción para descargar Magis TV. Es rápido, fácil y sobre todo seguro. Pruébalo vos mismo y vas a ver la diferencia. A su lado, Yusa, aunque lo hace en tono de burla, la bromea con que si realmente buscaba algo aburrido, bien podría haber salido con el padre millonario de Nao para soportar semejante aburrimiento. Poco a poco terminan entregándole a Nao las entradas. Finalmente, Nao fija su mirada en el prota. Él, algo incómodo, duda por un momento, pero termina aceptando con resignación ir al concierto. Más tarde, vuelven caminando hacia el apartamento de ella. Una joven que camina por ahí llama la atención del prota. Al observarla con más atención, nota que la chica no es japonesa. Sin perder tiempo, se detiene y entabla la conversación. Apenas se dirige a ella, siente un extraño déjà vu. Esa escena le recuerda de inmediato aquel tenso campo que imaginó tiempo atrás. Fue precisamente cuando escuchó por primera vez una canción de Jin. La joven, notando su presencia, se aproxima con delicadeza y le pregunta si puede llevarla a buscar a alguien llamado Miyaki. Él, tratando de no reírse, le responde que probablemente se refiere al plato llamado sopa de fideos con pollo y gaseosa, aclarando que no es una persona. Luego de esa breve confusión, le ofrece acompañarla hasta el restaurante para ayudarla. Ya sentados, Yu pide los fideos por ambos y el plato le hace revivir los recuerdos de Yumi, provocando que se sienta algo triste. Cuando el camarero llega a su mesa para ofrecerles asar la comida en el centro, como ya es costumbre, Yu le indica que sería mejor que él mismo se encargara de todo, ya que su acompañante no puede ver. En ese momento, el camarero cambia por completo su actitud. Al observar mejor a la chica, la reconoce de inmediato. Le pregunta si acaso es Sara. Ella asiente y se presenta formalmente como la vocalista principal de la banda 100. En esa parte de la historia se revela un rasgo sorprendente de Sara. Aunque ha perdido la vista, su percepción emocional está mucho más desarrollada que la de cualquiera. Es capaz de captar la tristeza en los demás, no a través de lo que ven sus ojos, sino por la forma en que respiran. Sentada junto a Yu en una pequeña banca en el parque, nota eso en él, un dolor que intenta disimular. Esta le dice que estaba dispuesta a escucharlo, que si necesita hablar, ella estaba allí. Yu le cuenta que le ha pasado algo recientemente, mencionando la pérdida que lo atraviesa y que aún no ha logrado procesar por completo. Cuando él termina, ella le pide permiso para rendir homenaje a su hermana. Desea prender un incienso por ella, como muestra de empatía. Más tarde, Yu la acompaña hasta su casa. En ese momento, él se arma de valor y le pide un gran favor, uno que solo alguien como Sara podría realizar. Le cuenta que el hermano de Tomori se encuentra hospitalizado y que durante años fue un admirador incondicional de su banda, Jin. Cree que si ella acepta visitarlo, su presencia y su música podrían hacer una diferencia. Acto seguido, Yu se comunica con Tomori para avisarle sobre la idea. Aunque ella no le cree al principio, finalmente accede y contacta al hospital para asegurarse de que los reciban. Poco después, Yu y Sara se dirigen al hospital. Una vez dentro, caminan por los pasillos hasta llegar a la habitación donde se encuentra el hermano de Tomori. Al entrar, lo ven destrozando todo, por lo que Sara se aproxima y sin decir palabras, empieza a cantar una de sus canciones más significativas. Poco a poco empieza a reaccionar. El rostro del hermano de Tomori se relaja y por primera vez en mucho tiempo sus ojos reflejan algo de paz. Yu, al ver esto, siente una emoción muy grande al comprobar que todo el esfuerzo había valido la
pena. Ver al hermano de Tomori recuperarse le llenó el corazón de una alegría muy grande. En ese instante, el prota, profundamente conmovido, le da las gracias a Sara por haber logrado despertar a Kazuki, por haber alcanzado con su voz lo que nadie pudo lograr. Durante el viaje de regreso a casa, en el autobús, ambos se sienten felices, aliviados por el éxito que tuvo su visita al hermano de Tomori. Yu le confiesa que planea asistir a su próximo concierto. Sara, animada por su entusiasmo, le promete que en esa ocasión dedicará sus canciones a esa chica tan especial que ocupa sus pensamientos. El prota reconoce que su forma de ver el mundo ya no es la misma. Ha cambiado, ha crecido y todo eso fue gracias a Nao. Después de despedirse de Sara, Yu recibe una llamada inesperada de Nao. Le dice que las enfermeras del hospital le contaron lo que había sucedido. Como Kazuki mostró señales buenas después de tanto tiempo, a través del teléfono le agradece profundamente por haber tomado una decisión tan noble. Para ella, significó todo, ya que por primera vez en años su hermano logró reconocerla. Nao también le recuerda su promesa de que los dos deben ir al show de 100. Yu le asegura que no piensa perdérselo por ningún motivo. Más tarde, al llegar a casa, el protagonista enciende su teléfono y deja que las melodías de 100 suenen. No sabe del todo por qué, pero esa música le remueve algo muy profundo. Al otro día, Yu se las arregla para ir con Nao a ver a 100. Justo antes de salir, hace una pausa frente al retrato de Ayumi y se despide de ella. Al encontrarse con Nao, el protagonista se detiene, impactado por lo hermosa que se vistió. La saluda con un tono algo tímido, mientras ella, radiante, le devuelve el saludo con su habitual encanto. Caminan juntos por el lugar y Nao le cuenta con entusiasmo que estaba ilusionada por ir a comprar una nueva funda para su celular. Le pregunta si él también quiere una, pero Yu, algo incómodo, le responde que si ambos eligen la misma, parecerá que estaban juntitos, como si fueran una pareja. Ella se ríe y le contesta en broma que entonces no la compre. Mientras siguen caminando, nota que él no se decide y, sin dar la opción, le toma la mano y lo obliga a acompañarla. Yu empieza a sentirse algo extraño con ese gesto, aunque no dice nada. Al final termina eligiendo una funda que, sin esperarlo, se vuelve su favorita. Al ver la alegría de Nao con la suya, él se sonroja sin entender por qué. Después de eso, comienza el concierto y la energía del lugar envuelve a todos, y Yu se siente aún más raro sin poder explicar qué le pasa. Cuando la banda presenta una canción nueva, algo en él le resulta extrañamente familiar. Aunque aseguran que es nueva, él tiene la sensación de haberla escuchado antes. De inmediato, recuerdos vagos comienzan a surgir en su mente, imágenes distorsionadas y confusas que lo abruman. El dolor se vuelve insoportable y grita, incapaz de contenerlo. La escena cambia abruptamente. Ahora, Yu aparece en una habitación sentado junto a su hermana, Yumi. Ambos visten batas de hospital y escuchan atentamente la música de 100. Mientras Yu y Ayumi se levantan para retirarse, notan la presencia de un anciano en las cercanías, a quien Yu recuerda haber visto en otras ocasiones. El hombre, que se presenta como Tsutsumichi, comienza a hablarles sobre los méritos de la música clásica, comparándolas con otros estilos. Yu, sin demasiado interés, le responde en tono sarcástico llamándolo viejo. En ese momento, Tsutsumichi le pregunta si Yumi es su hermana, y cuando Yu dice que sí, el anciano expresa que lamenta su situación, dejando una sensación bastante rara en sus palabras. Luego de esa conversación, los hermanos se dirigen a la fila para recibir la comida. Mientras avanzan, Yu prueba el platillo que le entregaron y comenta que tiene un sabor parecido al de la comida británica, por lo mezclado y cargado de aditivos, incluso con la sospecha de contener sustancias extrañas. Yumi, en cambio, se muestra agradecida simplemente por compartir un almuerzo tranquilo con su hermano y los sabios que los rodean. Yu, en voz baja, le menciona que su hermano mayor también podría estar con ellos. En ese momento, recuerda y le susurra a Yumi acerca del poder de Shun, capaz de manipular el tiempo, algo demasiado valioso como para que los investigadores lo permitan moverse libremente. Mientras degustan su comida, Yu reflexiona en silencio sobre la manera que los investigadores los observan. Él mismo solamente había demostrado su habilidad de posesión, pero teme que si descubren su verdadero poder, podrían confinarlo sin dudar como a su hermano Shun. De pronto, aparece el amigo del prota, quien se sienta en la mesa junto a él y le informa con discreción que han encontrado a una persona con habilidades telepáticas, aunque esta ya se encuentra bajo la custodia de los investigadores. El mensaje es que si desean salvar a esa persona, deben actuar con rapidez. Poco después, varios guardias irrumpen y se llevan a Yumi, ya que los científicos decidieron someterla a una evaluación especial. El prota intenta impedirlo, pero uno de los sujetos de seguridad lo incapacita utilizando su descarga eléctrica.
Más tarde, al recuperar el conocimiento dentro de su celda, percibe un movimiento sísmico que estaba provocando daños graves en toda la instalación. En medio del caos, un científico y uno de los pocos que aún mostraba algo de humanidad aparece frente a él y le explica la situación. Los investigadores lograron extraer por la fuerza la habilidad destructiva de su hermana, un poder tan devastador que arrasó con todo un sector del complejo. Esa es la razón por la que el edificio entero se encuentra en alerta máxima. Pero la noticia más dura llega después. El anciano le revela que los altos mandos han decidido acabar con la vida de Yumi y diseccionar su cuerpo con fines de investigación. Al escuchar esto, el prota comprende que ha llegado el momento de dejar de ocultarse, ya no puede seguir conteniéndose. Él posee una habilidad oculta, la capacidad de apropiarse con los poderes de otro al invadir su cuerpo, algo que ya sabemos, pero que había mantenido en secreto. Aprovechando el caos, corre por los pasillos del centro de investigación buscando desesperadamente al tipo que tenía poderes telépatas, el que había mencionado Kunagami. Finalmente, en medio de la búsqueda, logra dar con el tipo en una sala de máxima seguridad reforzada y sin perder tiempo le arrebata la capacidad de leer pensamientos, una habilidad que le resulta esencial para el siguiente paso. Poco después, Maedomari y Medoki se suman a su causa y deciden asistirlo en su avance a través de las instalaciones. Durante ese tramo se revelan las habilidades únicas de sus nuevos aliados. Maedomari posee el poder de eliminar recuerdos ajenos, aunque este efecto solamente se activa si logra establecer contacto físico directo con la persona. En cuanto a Medoki, su capacidad consiste en inducir un estado de inconsciencia mediante hipnosis. Más adelante, gracias a su recién adquirida telepatía, el protagonista logra establecer comunicación mental con Shun, su hermano, y mediante este vínculo descubre en qué parte del complejo se encuentra retenido. Una vez obtenido el dato, le informa con urgencia que los científicos han tomado la decisión de sacrificar a Yumi, ya que su habilidad representa un peligro crítico para la estabilidad de todo el centro. El objetivo ahora es salvarla a toda costa, para que Shun, con su poder de alterar la línea temporal, pueda retroceder y modificar el destino de todos. Justo en ese instante, la iluminación del edificio se interrumpe por completo, dejando los pasillos en total oscuridad. De las tuberías comienza a liberarse un gas tóxico, monóxido de carbono. La sustancia se extiende rápidamente. Sin embargo, en medio de la emergencia aparece Shinchino, quien llega para brindar la ayuda en el momento más crítico. Este, consciente de lo que estaba en juego, le pide que le robe su poder, la capacidad de volver intangible su cuerpo, lo que le permite atravesar paredes u otras superficies sólidas sin recibir daño alguno. Aunque esta habilidad resulta vital, tiene su costo. Su uso deja al portador en un estado físico extremadamente desgastado. A pesar del riesgo, el protagonista toma la decisión, adquiere la habilidad de Shinchino y aún debilitado, comienza a avanzar atravesando los muros uno por uno, decidido a llegar hasta su hermano antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, Yu logra alcanzar a Shun, su hermano, a quien libera de su confinamiento. En ese instante, y reuniendo las pocas energías que aún le quedaban, el prota le ruega que utilice su poder para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Con esa promesa, como último acto, los guardias aparecen y los rodean, poniendo fin al encuentro. Cuando todo vuelve al presente, Yu despierta en una cama de hospital, al lado de Nao, quien le comenta que había caído inconsciente mientras tocaban 100. Sin embargo, Yu empieza a dudar si todo lo que vivió fue un sueño o una realidad oculta tras lo evidente. Es entonces cuando Kunagami aparece tras notar que Yu ha recuperado todos sus recuerdos y ya sabe todo lo que pasó. Nao se muestra sorprendida por la presencia del recién llegado, ya que era raro verlo así. Inmediatamente, el protagonista exige saber el paradero de su hermano y le exige a Kunagami que le diga toda la verdad. Él, con calma, le pide que se tranquilice y le pide que lo acompañe, pues aún hay una oportunidad de salvar a Yumi. A pesar de la confusión, Yu acepta y Nao, aunque no entiende del todo lo que ocurre, decide ir con ellos, ya que en el fondo confía únicamente en Shun, el único que nunca la traicionó. Poco después, un chofer los recoge y los traslada hacia una especie de bosque. Tras un largo proyecto, llegan a una zona montañosa, donde acceden a una entrada secreta. Allí descienden por unas escaleras ocultas, con la advertencia explícita de no registrar nada de lo que vean. Al llegar al fin del recorrido, acceden a una sala donde, para sorpresa de todos, Shun los está esperando. Yu se queda paralizado al ver frente a sí a su hermano, y aún más sorprendido al descubrir que también ha perdido la visión. Shun le dice a su hermano que ya estaba preparado para contarle todo desde el principio. Comienza explicando que para evitar ser capturado y usado como experimento en un laboratorio, viajó al pasado. Al hacerlo, despertó en su cuerpo de cuando era más joven, pero conservando todos sus recuerdos y el conocimiento de los sucesos que
que ocurrirían en los 3 años siguientes. Gracias a eso, comprendió desde un principio cuál crucial era Kunogami en lo que estaba por venir. En esa línea temporal pasada, Shun llega a enfrentarse directamente con Kunagami, derribándolo sin miramientos y posicionándose sobre él, preparándose para darle una demostración de afecto algo incómoda. Mientras forcejean, Kunogami intenta zafarse de él sin éxito, y Shun, sin intención de malentendidos, aclara que no se siente atraído por hombres, sino que lo hace por un motivo mayor. Entonces recuerda que ambos fueron grandes amigos, compartiendo una confianza muy grande, aunque al principio Kunagami sospecha que Shun quiere acercarse solo para arruinar sus planes, pero termina bajando la guardia. Con la confianza renovada, el Shun más joven lo lleva a un lugar secreto donde ya se había formado un pequeño grupo de chicos con habilidades especiales. Al llegar, Shun bromea diciendo que parecía que habían fundado su propia versión de una sociedad de poetas ocultos, pero su comentario solamente genera miradas extrañas por parte de los presentes. Para demostrar que no es un intruso, Shun decide revelar detalles precisos sobre ellos, imposibles de saber para alguien externo. Señala primero a Shinchino, diciendo que su habilidad consiste en atravesar objetos en movimiento sin que les pase nada. Luego se dirige hacia Medoki y revela que tiene el poder de la hipnosis. Esta puede hacer que los demás se duerman, aunque con la desventaja de que ella también cae inconsciente cuando lo utiliza. Finalmente señala a Maedomari y afirma que su habilidad consiste en eliminar recuerdos de otra persona al tener contacto físico con ellos. Esta demostración basta para que el grupo empiece a confiar en él, y poco después Shun, decidido cambiar el destino de los jóvenes con habilidades especiales, intenta reunir a varios de ellos con el objetivo de formar un grupo lo suficientemente fuerte como para resistir el control de los adultos y científicos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, una y otra vez sus intentos fracasaron. Los chicos terminaban siendo capturados y muchos eran enviados con Jesucito o usados como sujetos de laboratorio. Agobiado por los fracasos, Shun recurrió una y otra vez a los viajes en el tiempo, buscando una salida, pero sin importar cuántas veces lo intentara, el resultado siempre era el mismo. Con el tiempo comprendió que simplemente reunir aliados y emplear sus habilidades no bastaba para superar a sus enemigos. A esto se sumaba una desventaja grave: su poder ocular, que al principio parecía una ventaja estratégica, tenía un efecto secundario devastador. Cuanto más lo utilizaba, más deterioraba su propia vista, al punto de llevarlo a la ceguera. Pero un día, mientras miraban la televisión junto a sus hermanos, se le ocurrió otra manera de aprovechar su poder. Pensó en algo que haría cualquier persona común: recordar los números ganadores de la lotería. Con este conocimiento y un poco de astucia, logró hacerse con una enorme suma de dinero. Aunque terminó perdiendo completamente la vista, pudo amasar una fortuna que, lejos de usar en beneficio propio, destinó a una causa mucho mayor. Con ese dinero fundó una organización dedicada a proteger a chicos con habilidades especiales, brindándoles refugio y también apoyo. Con el tiempo, su fundación creció tanto que logró adquirir los derechos de gestión de varias escuelas, asegurándose así un espacio seguro para estos jóvenes en un sistema que antes los perseguía. Sin embargo, para poder llevar adelante su plan y proteger a otros jóvenes con poderes, Shun tuvo que dejar atrás por completo su vida cotidiana, incluida su familia. Fue así como, con dolor, le pidió a Kunagami que utilizara la habilidad de Medoki para borrar los recuerdos de sus hermanos, asegurándose de que ellos puedan vivir sin recordar nada de lo ocurrido. Kunagami aceptó su petición, aunque le advirtió que existía el riesgo de que los científicos pudieran identificarlo si llegaban a ver su cara. Ante esto, Shun le sugirió una forma sencilla de ocultarse: dejarse el cabello suelto para que le cubriera la cara. Entonces, Kunagami tomó un florero con agua y se empapó el cabello, adoptando así el peculiar estilo desordenado que con el tiempo se convertiría en una característica apariencia que conocemos. Entonces, el grupo de Shun regresó a la casa familiar con el objetivo de utilizar sus habilidades por última vez en sus propios humanos. Medoki los hizo caer en un profundo sueño usando su poder hipnótico, y Maedomari borró todos los recuerdos que compartían juntos. Esta fue la única solución que encontraron para protegerlos del peligro y ofrecerles la posibilidad de llevar una vida tranquila y segura, sin que se preocuparan de nada. Al terminar su relato, Shun sintió una profunda liberación al haber contado toda la historia al prota. Luego de eso, le pidió perdón a Nao por no haber podido ayudar a su hermano Kazuki. Sin embargo, Tomori, con una expresión calmada, le aseguró que su hermano estaba comenzando a mejorar poco a poco. Por otro lado, Yu se encontraba abrumado por la historia que acababa de escuchar, conmocionado por el enorme sacrificio que su hermano había hecho y por todo el sufrimiento que había soportado con tal de protegerlos a todos. Después de todo, Shun le reveló al prota que ahora cuentan con un plan para rescatar a Yumi. Sin embargo, Yu le preguntó cómo pretendían
podrían lograrlo si Shun tenía ceguera. Shun explicó con seguridad que la idea consistía en que el prota utilizara su habilidad para quitarle su poder. Ante esa propuesta, Yu se mostró sorprendido, creyendo que era una completa locura. Pero en ese instante, Nao intervino para confesar que tanto ella como Hojiro ya lo sabían desde antes, ya que Kunagami se los había mencionado en ese entonces. Sin embargo, tras investigar más a fondo, descubrieron que él mismo no tenía ni idea de que su poder causaba ese efecto. Como prueba, le hicieron ver algo evidente. Todos aquellos con los que había usado su habilidad, como el beisbolista o el tipo que volaba, habían terminado perdiendo por completo sus poderes tras el encuentro con él. Esa revelación hizo que todo empezara a cobrar sentido en su mente. Aunque sorprendido, el protagonista les reprochó que no se lo hubieran dicho antes. A lo que Nao le respondió que era necesario que él se dejara llevar y se apropiara de varias habilidades, ya que con ello se había convertido en una pieza clave para su misión. Fue entonces cuando el protagonista decidió poner a prueba su telequinesis, logrando activarla con éxito, aunque terminó golpeado por no dominarla del todo. Aún así, Shun le explicó que ahora él era la clave para rescatar a Yumi. Le dijo que debía regresar al pasado, a ese momento exacto en que ella aún tenía su poder de derrumbe, robarle dicha habilidad y luego volver a la guarida para contarle todo a su yo del pasado y el resto del grupo. Sin perder tiempo, el protagonista obedeció y utilizó su habilidad sobre Shun, absorbiendo su poder. Antes de partir, se despidió de Nao con una sonrisa, y así regresó al pasado dispuesto a cambiar el destino. El prota despertó justo en el día en que Yumi había enfermado. Mientras la cuidaba, no pudo evitar sentir una profunda alegría por tener la oportunidad de verla nuevamente. Al amanecer del día siguiente, el consejo estudiantil comenzó a sospechar que el complejo de departamentos vivía alguien con habilidades especiales. Yu, recordando con claridad los hechos que estaban por repetirse, se adelantó a los acontecimientos y propuso que revisaran a su hermana, sabiendo que aquello sería inevitable y que seguiría el mismo curso que antes si no intervenía. Más tarde, tal y como lo habían anticipado, una joven extraña y sospechosa se presentó a visitar a Yumi, pero esta vez Yu decidió no apartarse de ella ni un instante y la vigiló atentamente. Esa noche se sinceró con Nao y le reveló que venía del futuro, asegurándole que su hermana se iba a ir con Jesús al día siguiente si no hacían algo para evitarlo. Esta vez Nao no dudó de él, creyó en sus palabras con firmeza y accedió a sumarse al plan para impedir eso. Idearon una estrategia para cambiar lo ocurrido. En lugar de mantener a Yumi en casa, acordaron que Yu usaría su habilidad para arrebatarle el poder que la ponía en peligro. Después la enviarían a clases como si nada hubiera ocurrido, pero bajo constante vigilancia. Yu la acompañaría de cerca, mientras el resto del consejo permanecería en alerta. El momento llegó cuando la misma niña intentó acercarse nuevamente a Yumi. Yu no dudó e intervino de inmediato y la alejó rápidamente. Luego acompañó a su hermana fuera del colegio, asegurándose de que no corriera ningún riesgo. Mientras caminaban juntos, Yu vio a Kunagami y sin dudar lo llamó por el apodo que Shun solía usar para referirse a él, Po, demostrando así que estaba plenamente consciente de todo lo que ocurría. Kunagami se dio cuenta de que no mentía, así que llevó a Yu directamente hasta Shun. Una vez que llegaron a las instalaciones donde él se encontraba, Yu le presentó a Yumi y le confesó a ella que Shun era su hermano mayor. Shun los condujo a través de unas instalaciones ocultas hasta llegar a los laboratorios, donde finalmente les reveló el origen de las habilidades que algunas personas tenían. Según explicó, todo se remontaba a un fenómeno astronómico ocurrido 12 años atrás. Un cometa llamado Charlotte había pasado peligrosamente cerca de la Tierra, liberando una serie de partículas desconocidas que fueron inhaladas por una gran parte de la población. Estas partículas, al alojarse en el cuerpo humano, permanecían inactivas hasta que las personas alcanzaban a su adolescencia, momento en el cual se manifestaban como habilidades especiales, únicas en cada individuo. Durante la charla, Shun también les confesó que debido a que había robado muchas habilidades, él mismo se había convertido en un blanco para diversas agencias científicas y organizaciones con fines ocultos. Por esa razón, debía mantenerse oculto desde ahora. No podía salir al mundo exterior ni volver a su vida normal, lo que implicaba abandonar la escuela y cortar todo lazo con el consejo estudiantil. No pasó mucho tiempo hasta que las cosas se complicaron aún más. De forma repentina, Kunagami fue secuestrado por un grupo terrorista. Durante su secuestro, lo sometieron a un prolongado y brutal interrogatorio, en el que lo torturaron física y psicológicamente sin descanso. En medio del tormento, decidieron inyectarle suero de la verdad para forzarlo a revelar información clave. Fue entonces cuando Kunagami, sin poder evitarlo, habló sobre la existencia de Shun y su
asombroso poder. Con esa información en sus manos, el grupo se movilizó rápidamente. Durante la noche irrumpieron en los departamentos donde vivía Yu con su hermana y se llevaron a Tomori con la intención de utilizarla como carnada para atraer al prota y a Shun. Yu se enteró de lo ocurrido por su hermano y en ese momento Yu, sabiendo que no podía dejarla en manos de criminales, decidió actuar por su cuenta. Se lanzó en su búsqueda sin pedir ayuda a nadie, ya que los tipos habían advertido que si alguien más intervenía, ejecutarían de inmediato a sus dos rehenes. Después de recibir la información de su hermano, el prota se dirige con urgencia a la entrada, donde se encuentra con Furuki, quien ya lo estaba esperando. Sin perder tiempo, Furuki lo conduce por un camino a la fábrica abandonada, lugar donde el grupo mantiene su base operativa. Una vez dentro, varios de los integrantes del grupo le entregan una pequeña llave a Furuki. Esa llave, según lo indican, sirve para liberar a sus seres queridos que han sido encerrados en los departamentos traseros del edificio. El prota usa su habilidad para apoderarse momentáneamente del cuerpo del líder de los terroristas, así como el de su cómplice, con la intención de desarmarlos rápidamente y tomar el control de la situación. Pero al examinar a ambos detenidamente, se da cuenta de que ninguno de los dos llevaba nada para defenderse. Todo había sido cuidadosamente planeado. En ese instante, una chica aparece y se mueve con una agilidad increíble y se lanza directamente sobre él, y con una daga oculta realiza un corte profundo que hace que este intente activar su habilidad de salto temporal para huir, pero se encuentra con una traba que para ejecutar correctamente esa técnica necesita el uso simultáneo de ambos ojos, y ahora uno estaba inutilizado. Ante esta desesperada situación, opta por recurrir al poder de derrumbe. Sin embargo, antes de que pueda desatar tal destrucción, los tipos lo detienen con una amenaza directa. Le advierten que si destruye la fábrica, sus dos amigos morirían junto con ellos. Al escuchar esto, el prota se ve obligado a contener su poder, reprime el derrumbe y como alternativa utiliza su telequinesis para atacar a sus enemigos. Justo entonces, la chica de antes reaparece con una velocidad fulminante, le clava su daga en el brazo y el prota decide liberar por completo su técnica de derrumbe, desatando así una fuerza destructiva que comienza a hacer colapsar toda la fábrica desde sus cimientos. Mientras el edificio se viene abajo, el resto del grupo llega al lugar y logran ver cómo la fábrica se convierte en una montaña de escombros. El área estaba completamente destruida, cubierta de polvo, escombros retorcidos y estructuras colapsadas. Sin embargo, no pierden la esperanza y comienzan a buscar entre los restos. Durante la búsqueda se encuentran con los líderes terroristas. En ese momento, Shinchino logra localizar al prota y la niña que lo atacó y los dos se encuentran inconscientes. Poco después encuentran a Kumagami y a Nao. Shun, al acercarse, se da cuenta de que Kumagami había resultado gravemente herido. Parte de la estructura lo había atravesado mientras protegía a Nao y ya no había forma de salvarlo. Aún así, Kumagami logra abrir los ojos una vez más para dedicarles unas últimas palabras a Shun. Este le dice que ya no tiene que seguir viviendo con miedo, que finalmente puede descansar en paz. Le agradece sinceramente por haber estado siempre a su lado y con una sonrisa le dice adiós, llamándola una última vez su hermano. Unos días más tarde, Yu recupera la conciencia y despierta en la camilla de un hospital. Estaba completamente inmovilizado, con vendas en varias partes del cuerpo y atados con medidas de seguridad. Después recibe la visita de varios amigos cercanos de su hermano mayor, quienes se acercan para informarle sobre todo lo ocurrido. Le cuentan que Tomori estaba a salvo. Sin embargo, le revelan que Kumagami perdió la vista durante el derrumbe, sacrificándose para proteger a Nao. La pérdida golpea con fuerza al prota, quien permanece en silencio. Con una mirada apagada, se siente culpable y se cuestiona cuánto sufrimiento más puede cargar su hermano. Cuán frágiles son todos cuando el enemigo no se detiene ante nada, y cómo los peligros crecen con cada paso que dan. Horas más tarde, el prota va a visitar a su hermano mayor. Este le explica que lo ocurrido no se quedó en el ámbito local. La noticia se ha propagado rápidamente y ahora un grupo de terroristas de escala internacional se han enterado de la existencia de su poder y han comenzado a movilizarse con el objetivo de capturar no solamente a él, sino que también a todos los demás jóvenes con habilidades, aunque ha sido catalogado como el más poderoso de todos los usuarios. Otosaka se siente más débil que nunca. Al regresar, solo a su habitación se encierra con sus pensamientos, sin encontrar consuelo. Es entonces cuando Tomori aparece y se sienta junto a él. El prota, al verla, aprovecha para abrirse emocionalmente y compartir con ella todas sus dudas, sus miedos y su sentimiento de impotencia. Le confiesa que no sabe cómo detener esta amenaza, ni cómo proteger a todos sin seguir perdiendo a quienes más les importan. Tomori le revela que existe una única salida: reunir y robar la habilidad de cada joven con poderes sobrenaturales en el mundo. Le aclara que
es una tarea muy difícil, peligrosa, pero que al hacerlo eliminaría de raíz el motivo por el que son perseguidos. Sin embargo, esto lo transformaría en una criatura descomunal con la capacidad de acabar con la humanidad entera. Al principio nunca tuvo la intención de contarles alternativa, ya que parecía demasiado extrema y peligrosa. Sin embargo, al ver la forma en la que arriesgó su vida sin dudarlo por proteger a aquellos que él quiere demasiado, terminó reconsiderando su postura. Por primera vez sintió que podía confiarle esa verdad, viéndolo ya no como un chico impulsivo, sino como alguien en quien podía apoyarse. Después de eso, Nao se levanta con la intención de marcharse y dejarle tiempo para pensar, consciente de lo complejo que sería para él tomar una decisión así. Justo cuando se da vuelta para irse, el protagonista la detiene y le dice que estaba dispuesto a hacerlo. Asegura que le debe mucho y que esta vez quiere ser él quien devuelva algo a cambio. Quiere salvarla. También le confiesa lo que siente por ella, revelando que sin darse cuenta se había enamorado. La declaración deja a Nao desconcertada. Desde su perspectiva, no había hecho nada tan valioso como para que alguien llegara a enamorarse de ella. El prota, sin embargo, insiste en que fue ella quien lo ayudó a salir de la oscuridad en la que se encontraba, cuando ya había perdido toda la esperanza. Nao, algo confundida, cree que quizás él actuó así por su culpa, por sentirse responsable de la muerte de Yumi, y no entiende cómo algo tan doloroso pudo despertar amor en su interior. En ese momento, él simplemente responde que el amor no siempre necesita una razón loca, que no se puede definir con palabras. Esta respuesta irrita a Nao, quien le grita frustrada que su explicación es ridícula. Ambos terminan discutiendo, demostrando lo incompatibles que pueden llegar a ser en su forma de ver el mundo. Aún así, sus sentimientos no desaparecen. Luego de calmarse, ella le dice que va a esperarlo, pero que solamente podrían estar juntos si logra cumplir su misión: salvar a todos los jóvenes con habilidades sobrenaturales. El prota, a pesar de que entiende el peso de lo que lo espera, acepta su propuesta con una leve sonrisa, decidido a cumplirla. Sellan su promesa entrelazando sus dedos meñiques, y él le promete que volverá, sin importar lo que ocurra. Finalmente, Nao se acerca y lo abraza, pidiéndole que le quite su poder primero. Antes de marcharse, desea que sea él quien le devuelva a una vida normal. El prota accede y extrae su habilidad, mientras ella le agradece por devolverla a como era antes. Después, el prota se dirige a buscar a Shun para ponerlo al tanto del plan y explicarle lo que estaba a punto de hacer. Sin embargo, al encontrarlo, Shun le grita que abandone esa lucha sin sentido, que no vale la pena seguir sacrificándose. Pero el prota le aclara que su decisión fue tomada desde el momento en que estuvo con Nao y no piensa dar marcha atrás. Eso hace que Shun recapacite y se recupere. Al final, le reconoce que Kunagami seguramente habría querido lo mismo. Por eso, mientras el prota viaja por el mundo para recolectar todas las habilidades especiales dispersas en diferentes países, él, junto con los demás, se encargarán de proteger a Japón. Antes de separarse, Shun le recuerda que ahora tiene 17 años. Esto implica que su tiempo es limitado y deberá apurarse si quiere completar el plan. Al amanecer del día siguiente, Yujiro y Misa se presentan para despedirse de él. Ambos han decidido ofrecerle voluntariamente sus habilidades, aunque eso para Misa significará su desaparición definitiva. Aún así, la joven se despide, por lo que después de hacerlo, Yusa recibe una carta escrita por Misa. En la nota, Misa le agradece profundamente por haber compartido su existencia con ella durante todo ese tiempo. Le confiesa que a través de su cuerpo pudo experimentar la calidez de una amistad real y conocer personas increíbles. Yusa no logra contener las lágrimas, profundamente conmovida por saber que su hermana pudo hallar felicidad gracias a su entorno. Entre promesas de un reencuentro en algún momento del futuro, Yu les dice adiós a ambos y continúa su marcha. Finalmente, el protagonista llega al aeropuerto, preparado para iniciar su largo viaje a través del mundo. Sin embargo, no domina el idioma inglés, por lo que decide recurrir a sus apuntes de estudio. Después de eso, continúa su recorrido por las calles de la ciudad y adquiere una tarjeta de memoria que contiene datos sobre otros humanos con habilidades especiales. Sin embargo, esta información no le resulta útil para avanzar en su objetivo, por lo que decide enfocarse en hallar a un individuo cuyo poder parecido al de Kunagami. Con esa idea en mente, se traslada a una zona urbana de Filipinas. Una vez allí, emplea su capacidad de telequinesis para infiltrarse en el vehículo del objetivo. Aprovechando la oportunidad, activa su habilidad para robar poderes y le arrebata la telepatía, lo que le permite acceder directamente a la información que necesita. Gracias a esto, descubre que el sujeto al que debe encontrar se llama Angelo. Acto seguido, desciende del auto y se dirige a los barrios más empobrecidos del lugar. Al llegar, toma el control de los cuerpos de los cómplices de Angelo para eliminar sin dejar rastros a todos. A continuación, se enfrenta directamente a Angelo y termina
termina por robarle la totalidad de su poder. El prota adquiere una nueva habilidad que le permite visualizar la ubicación exacta de cada persona con habilidades especiales mediante un mapa. Gracias a este nuevo poder, tras varios días de búsqueda, consigue localizar y despojar de sus habilidades a todos los que se encontraban ahí. Tiempo después se dirige a África, donde continúa con su misión de rastrear y robar todas las habilidades especiales que aún están en manos de otros. En ese lugar prosigue con su ofensiva, enfrentando más individuos infectados y apropiándose de sus poderes. Con cada nueva habilidad que obtiene, nota que su fuerza va en constante aumento y que el dominio de tantos poderes combinados le permite combatir con mayor eficiencia a los enemigos que encuentra en su camino. A pesar de su avance, es consciente de que la tarea aún estaba lejos de terminar, ya que todavía existen miles de personas con habilidades que debe localizar. A raíz de sus acciones, termina convirtiéndose en uno de los individuos más buscados a nivel global, ya que logró eliminar habilidades especiales en numerosos países. En cierto momento irrumpe en un campamento donde descubre a un grupo de niños infectados que aún no han desarrollado sus poderes, lo que lo obliga a forzar su evolución para poder arrebatárselos antes de que se manifiesten. Más adelante cae en una trampa, pero debido a que su fuerza ha alcanzado un nivel abrumador, logra derrotar a todos los atacantes en cuestión de segundos, aunque llega a cruzarse con personas que utilizan sus dones para ayudar, como aquellos que curan enfermedades, termina robándoles sus habilidades también, además que considera emplearlas para sanar su ojo dañado y así poder activar la capacidad de viajar en el tiempo, pero pronto recuerda que ese no es su propósito original, pero su estabilidad mental comienza a deteriorarse con rapidez, al punto que pierde el control y causa una devastadora explosión en la que casi le quita la vida a una persona. El tiempo sigue avanzando y su condición empeora. En una ocasión, mientras dormía, provoca un accidente que hace que varias personas terminen por ir a visitar a Jesucito. Su mente comienza a llenarse de pensamientos contradictorios que lo desestabilizan cada vez más, aunque el recuerdo de la promesa que hizo con Nao se convierte en lo único que lo mantiene estable. No obstante, a medida que va cruzando fronteras y arrasando país tras país, empieza a olvidar su propósito inicial, mientras continúa eliminando a cada metahumano que encuentra, logrando neutralizarlos con rapidez antes de que puedan reaccionar. Finalmente, tras una larga travesía, agotado por el peso de tantas habilidades acumuladas, logra finalmente obtener la última habilidad. Era de una niña que estaba intentando ayudarlo cuando querían hacerle daño al prota, pero justo después colapsa en la calle y es atacado por un cazador que busca cobrar la recompensa por su cabeza. Creyendo que su fin ha llegado, se rinde ante la situación, hasta que un helicóptero aparece con su hermano mayor a bordo, quien lo rescata justo a tiempo. Más adelante despierta en una camilla de hospital, ya a su lado se encuentra Tomori. Al verla, él no logra reconocerla, lo que deja impactada a Nao. Sin embargo, ella se presenta como su pareja y le revela que fue ella quien le dio aquella libreta con palabras en algunos idiomas para que pudiera completar aquel plan que hicieron. Nao rompe en llanto mientras él le sostiene la mano. Con dulzura, ella le recuerda que su nombre es Nao Tomori, dando fin a este anime.